¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es una nueva edición de Chat Político, aquí a través de Señal U. También estamos en www.unidiversidad.com.ar, el canal 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD. Durante los próximos minutos vamos a acompañarlos con el análisis político de lo que hoy está pasando en nuestro país. Vamos a ir repasando distintos temas que tienen que ver justamente con eso y para hablar de esta situación que hoy atraviesa la Argentina, tenemos como invitado a Julio Aguirre, politólogo, a quien le damos las muy buenas noches. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Bueno, la idea es repasar distintos temas, pero vamos a arrancar por la pandemia, por estas decisiones políticas que ha tenido el gobierno nacional y en tu análisis, ¿cuál es el costo político, si es que lo hay, que puede pagar Alberto Fernández con ya 6 meses prácticamente de una cuarentena que en algunos lugares ha sido más flexible y en otros mucho más dura, con una curva que en estos momentos no para de crecer y con el reclamo de algunos sectores que quieren volver a la normalidad o a tener una nueva normalidad muy cercana a lo que era antes de la pandemia? Bueno, ciertamente el primer impacto tiene que ver con un deterioro casi inevitable de la imagen. En muchas partes del mundo se dio un fenómeno similar. Al principio de todo este proceso pandémico, los gobiernos que adoptaron medidas que parecían ir bien en la dirección de proteger a la ciudadanía crecieron bastante en la opinión pública, muy por encima de lo que eran sus niveles de aceptación o de apoyo previamente a esta circunstancia, pero luego con el tiempo y con el mismo digamos, cansancio que van generando las medidas de aislamiento, más allá de su adecuación técnica como medidas sanitarias, van generando necesariamente un cansancio y empieza una vez más el desgaste de la imagen presidencial, que sobre eso se suma que en las últimas semanas algunas decisiones específicas del gobierno, como por ejemplo la cuestión de la reforma de la justicia, han vuelto a tensionar bastante la arena política, han vuelto a reeditar las dinámicas de polarización social que parecían haberse puesto en suspenso al comienzo de la cuarentena, cuando parecía haber una relación mucho más dialogada y más razonable entre los distintos grupos políticos del país, y ahora en realidad lo que estamos es en una situación donde los apoyos políticos son los mismos a los que existían previos a la cuarentena. En ese sentido, yo diría que en términos de apoyo político, la cuarentena hoy ya ha pasado un poco desapercibida, simplemente lo que hace es generar la agenda del día a día y los elementos con los cuales se van a medir las distintas fuerzas políticas y con los cuales se va a juzgar las acciones de gobierno por parte del presidente. Por consiguiente, ¿cómo salimos de este pico? Si efectivamente la Argentina termina saliendo de este primer, al menos, pico fuerte de contagios, con una situación en términos relativos a su población y a sus niveles de ingresos, etcétera, similar o mejor que la de otros países, o si en realidad de aquí salimos con indicadores que parecerían sugerir una condición comparativamente peor que otros países. Esto va a ser importantísimo porque fue el mismo presidente el que constantemente en sus intervenciones hacía estas dinámicas de comparación. Entonces ese mismo instrumento se va a volver necesariamente en contra y va a ser el elemento que se use para ponderar la eficiencia de las medidas de cuarentena, más allá, por supuesto, de interpretaciones más técnicas de si fueron adecuadas o no. La pregunta va por ahora por el lado de la oposición, porque a partir de la pandemia obviamente empezaron si bien hay figuras de la oposición que eran más fuertes, muchos hablan del reposicionamiento de algunos en particular. Digo, cuando se habla de oposición siempre se vuelve la imagen de Mauricio Macri, pero digo, sobre la marcha quienes tienen más presencia mediática en las redes son otras figuras de la oposición. También a través de tu óptica, ¿cuál es la figura fuerte que tiene hoy esa oposición en la Argentina? La oposición, al igual incluso que el gobierno, está atravesada por una tensión entre los sectores que más buscan diferenciarse del gobierno, los sectores más duros, por llamarlos de algún modo, que más juegan el juego de la polarización, y los sectores más moderados, que de algún modo quieren poner un poco paños fríos a las relaciones tensas entre el gobierno y la oposición y por consiguiente construyen un discurso absolutamente diferente. Hoy por hoy, en las últimas semanas, han ganado presencia los sectores más duros, que encabezan sin lugar a dudas Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo como los dos referentes de las dos principales fuerzas políticas que componen al principal bloque opositor, que es Juntos por el Cambio.
Meses anteriores a estos habían primado más las versiones más razonables porque habían encabezado los procesos políticos de organización de la oposición quienes tienen responsabilidades de gestión, fundamentalmente Rodríguez Larreta y los gobernadores, incluido nuestro gobernador. Sí. Era un esquema en el cual la gestión se pone por encima de todo, la ética de la responsabilidad impera y la necesidad en un país donde las provincias son profundamente dependientes en términos fiscales del gobierno nacional, y para poder enfrentar con cierto éxito la situación pandémica, la necesidad de construir relaciones razonables y moderadas con el gobierno nacional era fundamental, era importante, y eso fue primando durante toda la primera etapa y acompañó de algún modo o asistió a consolidar una imagen que fue la imagen que trató de construir Alberto Fernández en toda su campaña como un político conciliador, de diálogo, que se podía sentar con todos los gobernadores y con todos los sectores de la política. En las últimas semanas hemos vuelto a una dinámica de polarización más parecida a la que tuvimos el año pasado en el marco de la campaña, y en ese contexto empiezan a haber muchas tensiones hacia dentro de la oposición de que si realmente tenemos que seguir siendo, ¿no? Esto es lo que van a decir, tenemos que seguir siendo dialoguistas con el gobierno o tenemos que tensar la cuerda. Si empiezan a ganar, y es lo que está pasando, los sectores más duros, lo que podemos esperar es que se pongan duros de los dos bandos. Y lo que veamos es una mayor polarización y que por consiguiente los discursos, si se quiere, más extremos de ambos bandos, pero fundamentalmente también de la oposición, son los que terminen primando. Y en ese contexto la construcción política va a tener menos que ver con la razonabilidad de la gestión y del gobierno que le toca a los gobernadores, y va a tener más que ver con las diferencias políticas típicas de las dinámicas legislativas, y por eso hay personajes como por ejemplo Alfredo Cornejo van a cobrar una importancia grande. ¿Y cuál es el rol que tiene hoy Mauricio Macri? Digo porque cuando hacíamos referencia al tema anterior decíamos que si bien siempre se habla de Mauricio Macri como una figura desde la oposición fuerte, no ha tenido, digamos, pronunciaciones fuertes, salvo algún par de apariciones, la crítica que generó su viaje a Europa, pero digo, específicamente no sale a la arena política a pronunciarse específicamente sobre los temas que hoy preocupan tanto a la Argentina. Mauricio Macri solamente puede adquirir adhesiones por parte del sector más duro del PRO. Para el resto de las fuerzas políticas que componen la oposición argentina es una figura non grata que de hecho les resta imagen positiva. Un presidente que más allá del resultado electoral se fue con una muy mala imagen personal y que hoy por hoy su alejamiento, el irse del país, etcétera, etcétera, son hechos bastante claros, tanto simbólicos como materiales, de que está muy lejos del control de la oposición. En ese sentido, lo que seguramente sí veamos más bien va a ser una carrera por quién va a ser la nueva voz que lidere, si es que alguna única voz lo va a hacer, a la oposición de Cambia Mendoza. De Juntos por el Cambio. Yo creo, o me inclino a pensar, de que Mauricio Macri va a ir progresivamente teniendo menos espacio, salvo que efectivamente la dinámica de la polarización que estamos viendo se torne tan fuerte que una vez más aparezca como una figura que sea interesante en la construcción simbólica para polarizar con el gobierno, en especial con el sector kirchnerista. Pero ahí vamos a ver cómo se juegan las internas dentro de Juntos por el Cambio. Vamos ahora por el lado del reclamo que le hacen al gobierno por la situación económica que está atravesando el país. Hay que decir primero que el gobierno, tanto provincial como nacional, tuvieron el desafío de asumir, obviamente, nuevas administraciones, y en el medio de esto, en el arranque nomás, se vino una pandemia que vino a cambiar toda la agenda absolutamente. Pero digo, desde no solamente el sector de la oposición, sino también desde distintos sectores industriales, al gobierno nacional le están reclamando un plan económico, porque dijeron, la pandemia evitó que se vislumbrara un plan económico como gobierno, y ahora con la pandemia de por medio nunca llegó. Incluso le reclaman medidas pensando para después de la pandemia qué va a suceder con la economía argentina, cómo se va a activar o cómo se va a volver al desarrollo, y medidas que no llegan. Desde hace tiempo vienen hablando de 60 puntos, pero en definitiva no hay nada concreto. Sí, así es. Incluso el presidente alguna vez se refirió a que no creía en los planes, en anunciar medidas en este sentido. Siempre estuvo claro que el punto número uno en materia de política económica era encauzar la cuestión de la deuda, cosa que se logró bastante exitosamente dentro de lo que eran las posibilidades reales de realización de este tema hace unos meses. Y ahora quedamos, sí, todos esperando, bueno, una vez encauzado esto, ¿qué será lo que venga? Lo cierto es que es altamente probable que la cuestión de la pandemia haya generado
bastante inesperadamente presiones fiscales sobre el Estado Nacional que no pensaba que iba a tener. Entonces, entre tener que resolver una serie de compromisos políticos y económicos que implican un gasto social importante, más tener que enfrentar la situación pandémica, si es que había un plan, hoy no es viable y tendríamos que estar en un proceso de reconstrucción de tal plan. También es importante tomar en consideración que constantemente el presidente hacía referencia a esta necesidad de generar mesas de diálogo amplias con distintos sectores productivos, empresarios y sindicatos, mesas de diálogo que en este contexto están bastante paralizadas por razones evidentes, es muy difícil llevarlas adelante, y todo esto parece estar conspirando de algún modo en bloquear que haya claridad en materia de qué es lo que va a hacerse en términos de política económica. Sin embargo, la crisis económica existe, es una realidad, está solapada por la crisis sanitaria, pero de ningún punto de vista va a desaparecer, y las presiones que está generando en distintos sectores de la sociedad hacen que sea evidente que en ausencia del aislamiento social obligatorio por la pandemia, hoy lo que tendríamos es una calle convulsionada, ¿no?, por manifestaciones de distinto tipo por distintos sectores de la sociedad. Lo vimos bastante preocupantemente con la cuestión de la policía, pero evidentemente si estuviéramos bajo otro tipo de contexto, los docentes, los mismos médicos, muchísimos trabajadores también de los sectores privados estarían sin lugar a dudas activando su repertorio de protestas para poder negociar mejoras salariales que hoy por hoy el Estado está en muy malas condiciones de poder brindar. Tampoco se sabe exactamente cuáles van a ser las metas vinculadas a cuestiones monetarias como la inflación, las tasas de interés. Hay mucha incertidumbre respecto a esto. Tampoco se sabe qué va a pasar en materia cambiaria, si vamos a trabajar con dos tipos de cambio o no. En fin, hay efectivamente mucha incertidumbre y hasta ahora yo no he visto cuáles van a ser los mecanismos que puede llegar a adoptar el gobierno para salir de esta situación. Julio, estamos con Julio Aguirre, politólogo, analizando la situación política de la Argentina. Enseguida nos vamos a meter un poco con la provincia, pero quería hacerte una consulta con respecto a las medidas sociales, las medidas que ha tomado el gobierno en relación a los sectores más vulnerables. Mes a mes uno escucha como información que el gobierno sigue analizando si se sigue aplicando el ATP para ayudar a las empresas a pagar los salarios o si se va a hacer una nueva entrega del IFE, si el IFE vino para quedarse, cómo se va a paliar la situación crítica que tienen algunos hogares que han quedado afuera de lo que hoy es la ayuda social del Estado. ¿Cuál es tu percepción de cómo se ve en el futuro? Porque muchos dicen, ¿cómo vamos a hacer para sostener esa ayuda social en una crisis que, por más que se termine hoy, por ejemplo, si fuera posible la pandemia, no se puede dejar de lado esa ayuda porque es imposible que los hogares sigan subsistiendo sin un aporte del Estado? Sí, sin lugar a dudas. Y es muy poco claro cuál es la sostenibilidad de cualquiera de estas medidas considerando lo que decíamos antes, en ausencia de un horizonte de regulación económica un poco más claro. ¿Cuál va a ser la sostenibilidad financiera de muchos de estos programas? Bueno, llama la atención que el gobierno no haya avanzado, por ejemplo, en cuestiones como el impuesto a los ricos, que decían que iban a avanzar, etc. Hay una falta de discusión de cuestiones fiscales tan grande que es difícil imaginar un horizonte de sostenibilidad en materia de política social. El gobierno, por ejemplo, ha puesto un poco en agenda la discusión de una renta básica universal, como se está discutiendo en buena parte del mundo. Hoy por hoy es inviable fiscalmente. Si bien hay muchísimos muy buenos argumentos para sostenerla, siempre que se discuten estas medidas, se discuten junto con los mecanismos fiscales para su sostenimiento en el tiempo. Hoy por hoy lo que parece estar haciendo el gobierno más que nada es reaccionar a la situación económica tratando de contener a los sectores más vulnerables a través de algo que viene funcionando en toda la región bastante bien hace mucho tiempo, que son las transferencias monetarias, las transferencias de dinero. Se van cubriendo como parches, digamos, a los problemas de la estructura económica, de la estructura del empleo, a partir de sostener un ingreso mínimo en las familias que les permita su subsistencia material y de algún modo también dinamizar un poco las economías locales a partir del consumo de las familias. El problema es que, una vez más, en ausencia de un plan económico integral, es difícil prever cuál puede ser la sostenibilidad de este tipo de cuestiones. Parece haber un compromiso, tanto político como ideológico, por parte del gobierno de sostener muchos de estos instrumentos. Ahora bien, la pregunta es, si se van a sostener por la vía de la emisión, eventualmente la misma inflación se va a encargar de generar una bola de nieve, digamos, una cuestión que no van a terminar de ser efectivos nunca porque van a estar constantemente actualizándose frente a la inflación y va a ser una carrera que no puede terminar demasiado bien. Por consiguiente, hasta que no sea más claro el horizonte en materia de política económica,
creo yo que la política social todavía en Argentina sigue siendo considerada como algo muy residual, como algo que aparece allí para resolver los problemas que fueron generados por déficit de otro tipo, por ejemplo, déficit en materia de mercado de empleo o de competitividad de la economía. Cuando no funcionan las cosas, ahí aparecería la política social a resolver, en vez de ser considerada realmente como algo integral junto con el plan económico. Como no hay plan económico, no podemos considerar a la política social como integral con algo que no existe. Julio, ahora nos venimos a la provincia de Mendoza y la consulta está vinculada con esta reforma constitucional que propone el oficialismo en la provincia de Mendoza. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cómo ves el panorama para que finalmente se pueda avanzar en un tema que, si bien es bastante acotado, al menos como lo ha propuesto el gobierno de la provincia en este proyecto, puede generar alguna que otra rispidez? ¿Cuál es tu visión respecto a ese panorama político que se da frente a esta propuesta? Bueno, evidentemente infiero yo que el gobierno ha hecho cierto sondeo previo antes de lanzar un proyecto de estas características, sobre todo tomando en consideración lo que aconteció con cuestiones como a fines del año pasado con la 7722. Yo creo que lo que quiere hacer el gobierno es activar una deliberación y que espera efectivamente llevarla a buen puerto, pero en principio el proyecto que envió el gobierno, que depende del punto de vista, es más o menos profundo en su reforma de la Constitución, simplemente va a habilitar una deliberación a nivel legislativo y una vez que esa deliberación sea resuelta, convocarán a la ciudadanía a expedirse en la materia. En principio parece ser que el eje fundamental de la reforma tiene que ver sobre todo con modificar el régimen político electoral de la provincia. Si bien se presentan otras modificaciones de distinto tipo, la discusión va a venir por ese lado, fundamentalmente. Hay una serie de modificaciones que parecen estar justificadas en esta cuestión del costo de la política. Eso, desde mi punto de vista, no es un argumento del todo fuerte, porque los costos de la política tienen mucho menos que ver con la cantidad de legisladores y mucho más que ver con los gastos en el Ejecutivo, por ejemplo. Pero bueno, más allá de ese marco legitimador, de esta idea de achicar la estructura política de la provincia, que estaría representada por esta cuestión de las dos cámaras, y más allá de las objeciones que uno pueda presentar sobre eso, la idea de que reformar la Constitución solo para eso parece ser muy insuficiente. Así que salvo que en la deliberación legislativa se empiecen a presentar otro tipo de elementos legitimadores de la reforma constitucional, va a ser una reforma bastante débil y no sé cuál puede llegar a ser su destino, salvo que los dos sectores mayoritarios de algún modo consensuen de que efectivamente las reformas propuestas les pueden llegar a ser de utilidad, y hay un buen elemento para pensar que puedan llegar a ser así. Las reformas electorales que se están promoviendo, achicar a una única cámara, el voto territorial, sin modificar la cantidad de legisladores que se van a votar por circunscripción, está generando un enorme sesgo a favor de las fuerzas mayoritarias. Esto es lo que los politólogos llaman un sesgo bipartidista. O sea, el sistema que está proponiendo la provincia tiene sesgos bipartidistas. Esto no es ni bueno ni malo, esto es simplemente que es un sistema electoral que genera incentivos para que las fuerzas más pequeñas se incorporen en alianzas con las fuerzas más grandes o eventualmente tengan que enfrentar el riesgo de cómo sobrevivir si están sistemáticamente quedándose afuera de una banca legislativa. Vamos a ver si la discusión pasa por ese lado o aparece algún otro tópico dentro del plan de reforma que de algún modo se imponga como el elemento más importante en la deliberación. Julio, recién cuando hablabas vos de la relación entre la oposición y el oficialismo a nivel nacional, bueno, graficabas que hay una grieta que parecía que se había aliviado un poco, pero se ha profundizado en las últimas semanas. ¿Cómo es la relación en este caso en la provincia de Mendoza entre el oficialismo y la oposición? Bueno, ahí la oposición provincial tiene una tarea difícil. Por un lado, su principal referente y anterior candidata a gobernadora, Anabel Fernández Sagasti, está muy vinculada a la imagen de la presidenta Cristina Fernández, que tiene muy mala imagen provincial. Entonces, ahí la oposición en la provincia tiene que tomar una serie de determinaciones. Si va a privilegiar su buena relación con el gobierno nacional, incluso cuando eso le pueda llegar a costar algún rédito electoral, al menos para las elecciones de medio término del año entrante, o si más bien va a intentar tener una cuestión un poco más de mayor autonomía, lo cual va a ser difícil de lograr con la actual conducción de la oposición.
Por consiguiente, es factible esperar que estas decisiones tengan que ser tomadas en el sector opositor o en el sector justicialista, digamos, del Frente de Todos en la provincia de Mendoza, donde va a haber cierta tensión entre grupos importantes del Partido Justicialista que quieren recuperar el terreno perdido a nivel tanto legislativo como de muchos municipios que han ido perdiendo en estos últimos años, y por consiguiente necesitan una estrategia electoral ganadora. Cómo eso se tensiona con la importancia de estar o de ser parte y tener buena llegada a un proyecto político a nivel nacional. Creo que esa es la principal tensión que van a tener dentro de la oposición en la provincia, y que al igual que la oposición a nivel nacional van a estar tensionadas entre aquellos, como por ejemplo los intendentes, que necesitan construir una relación razonable con la provincia, y por ahí algunos sectores que no tienen la responsabilidad de la gestión, que van así jugar más el juego de la polarización y de tensionar la cuerda con el gobernador, sobre todo. Y esto va a ser clave porque Mendoza se está convirtiendo, no tanto por elección de los mendocinos, sino por la misma inercia de la política, en un eje de deliberación dentro del gobierno, dentro de la política nacional. Mendoza está siendo señalada como la provincia opositora. Cornejo, el presidente de la Unión Radical, está tomando una posición cada vez más polarizante con el presidente. En ese contexto, entonces, va a ser bastante difícil para la oposición provincial, digamos, resolver por fuera de una alianza fuerte con el gobierno nacional. Yo creo que va a terminar primando la línea de Fernández Sagasti, y que es probable que eso, a los números de hoy, todo puede pasar en política, pero a los números de hoy les implique un costo electoral en las elecciones de medio término del año entrante. ¿Cómo está la imagen de Rodolfo Suárez pensando en todas las medidas que se han tomado con la pandemia de por medio? Sabemos que la imagen después de las elecciones era muy buena de Rodolfo Suárez, pero digo, pensando en todo lo que ha sucedido en estos meses, ¿cómo ha afectado a la imagen del gobernador y si la ha afectado en definitiva la pandemia? En general no. También, como la mayoría de los jefes de los ejecutivos, ha tenido una propensión a subir en el primer momento de la pandemia, después bajó un poco más y ya ha estabilizado en niveles de hecho más altos que el nivel de voto que tuvo el año pasado. Yo creo que es una imagen positiva, es una imagen que les permite confiar en que una parte importante de su base electoral, sobre todo los sectores profesionales de clase media, más cercanos a la base electoral histórica del radicalismo, siguen dándole un apoyo muy claro, y que incluso en los sectores menos identificados con alguna fuerza política, los sectores más independientes, si se quiere, del electorado, o con más capacidad de volatilidad electoral, de volatilidad en su voto, siguen viéndolo como un conductor eficiente, y en los conflictos que ha emprendido el gobierno por vocación o por oportunidad, digamos, pero los conflictos que ha tenido con el gobierno nacional en general han tendido a reforzar un poquito su imagen positiva más que a deteriorarla. Por consiguiente, también ahí hay todo un elemento que, de seguir siendo Mendoza considerada esta provincia opositora, etcétera, etcétera, puede llegar a ser un elemento importante. Por eso esto del Mendodex y todo este tipo de cuestiones que estuvimos escuchando hace unas semanas están en línea con esto, de cómo realmente posicionar a la provincia como una provincia que encabece la oposición, y en eso obviamente a los líderes de la oposición local circunscribirles bastante su estrategia de acción política. Sin duda. Bueno, Julio, muchísimas gracias por tu tiempo para compartir este rato con nosotros aquí en Chat Político. La invitación siempre está abierta para poder seguir analizando desde tu óptica la situación política de la provincia y por supuesto del país. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, que estén muy bien. Hasta la próxima. Así pasaba Julio Aguirre, politólogo, analizando, como decíamos, qué está pasando en la política a nivel nacional, aquí en la provincia de Mendoza. Muchos temas hemos repasado durante esta noche. Si ustedes quieren volver a ver el programa, lo pueden hacer, por supuesto, en nuestro sitio web www.unidiversidad.com.ar. Van a la pestaña de Señal U, se van a encontrar con Chat Político y pueden ver este programa y todos los que quieran de las ediciones anteriores. Nosotros nos despedimos. Será hasta la próxima.